Solamente te escuchamos tus primeras palabras. Vale, perfecto. Así que empiezo de nuevo. Hemos dado tiempo a los demás de entrar. Vale, os doy la bienvenida de nuevo a todos y a todas por estar. Hoy es el primer ciclo de turismo rural comunitario. Tendremos tres diferentes jornadas, sesiones. Y cada una de ellas está dedicada a un tema diferente. Hoy hablamos de transferencia de conocimiento para el turismo rural comunitario. Moderará Carla Izcara de Albasud, que os presentará los ponentes y la jornada. Luego el 9 de junio, a la misma hora, el tema será sobre incidencia política en el turismo rural comunitario y será moderada por Pablo Giner de Comutravel. Y luego la última, con título Dimensiones de Género y Turismo Rural Comunitario, moderada por Karen Bellado de Comutravel. Hoy empezamos una colaboración con Albasud Comutravel. Es un tema, el turismo rural comunitario, que trabajamos sea desde temas académicos, en Hostelea, que digamos, junto a Albasud y Comú, la institución académica, digamos, que nos permite esta jornada. Nos interesa el turismo rural comunitario por todo lo que conlleva, ¿no? El diseño, metodología, representa un turismo alternativo de nicho y sin duda con una base, unos presupuestos de inclusividad y sostenibilidad. A pesar que muchas veces decimos que el turismo sostenible puede llegar a ser algo utópico, ¿no? Y lo que sí que tenemos que hacer es minimizar los impactos negativos y maximizar los impactos positivos. Y si creemos y apostamos las identidades aquí presentes y seguramente muchos de vosotros y vosotras que nos acompañan, que el turismo rural comunitario representa una gran alternativa para pensar y repensar los modelos contemporáneos imperantes de turismo, también en ámbito rural. Con eso, digamos, esa introducción, me gustaría ya pasar la palabra a Carla Izcara, que será la moderadora de la jornada, investigadora en Albasud, que nos presentará los ponentes. Os agradezco a todos y a todas infinitamente estar aquí hoy. Espero que nos podáis seguir también el 9 de junio con el panel sobre incidencia política en el turismo comunitario, rural comunitario, y el 16 de junio sobre dimensiones de género y turismo rural comunitario. Así que dejo la palabra a Carla. Gracias a todos y a todas por estar y nos veremos en la ronda de preguntas donde habrá interacción entre todos y todas. Así que muchísimas gracias por estar. Bueno, gracias Claudio, muy buenas tardes, buenos días para todos. Bueno, como bien dice Claudio, hoy es el primer de estos debates sobre turismo rural comunitario. La sesión de hoy en concreto va sobre la transferencia de conocimiento vinculado al turismo rural comunitario. La idea de hoy es compartir distintas formas de generación y transmisión de conocimiento y saberes que contribuyen a fortalecer este tipo de turismo, el turismo rural comunitario. Hoy nos acompañan Enrique Cabanilla, Viviana Becigalupo y Ernest Cañada y compartirán sus experiencias tanto desde el ámbito académico como de proyectos comunitarios o inspirados en la tradición de la educación y la comunicación popular. Entonces, solo recordar unas pequeñas directrices de funcionamiento. Os pediremos a todos los asistentes, ya que somos muchos hoy y eso nos da mucha alegría, pero por favor que mantengan sus micros cerrados, ¿de acuerdo? Para que no haya interferencias con las intervenciones. Luego, los ponentes, recordarles que si se pueden ajustar al tiempo entre 12 y 15 minutos sería ideal, porque así luego tendremos más tiempo para el espacio de preguntas. Y referente al espacio de preguntas, lo que sí que os pediré es si podéis pedir el turno de pregunta por el chat. Entonces, lo que haremos será apuntar el orden
a medida que la gente vaya pidiendo el turno y de ahí yo os daré palabra. Entonces haremos unas 3-4 preguntas, los ponentes responderán y luego seguiremos con el orden que vaya saliendo en el chat. ¿De acuerdo? Y ahí sí que ya podréis abrir el micro y hacer vuestra pregunta, eso sí, breve, porque así tendremos espacio todos y todas. Dicho esto, no me entretengo más y paso ya a presentar a Enrique Cabanilla, que será el primer ponente que haga una intervención hoy. Enrique es docente e investigador de Ecuador, con experiencia académica en investigación y consultoría en diversos países de Latinoamérica. Cuenta con una maestría en gestión del desarrollo del turismo y un doctorado en geografía en la Universidad Nacional del Sur de Argentina, en la que investigó sobre desarrollo y características del turismo comunitario en Ecuador. Entonces, en su intervención de hoy contará cómo es el proceso de vinculación entre las comunidades y la Universidad Central de Ecuador, cuyo objetivo es cumplir lo acordado en el convenio 169 de la OIT, que para los que no lo conozcan, un súper breve resumen de lo que dice en el convenio 169 es que se tiene que mantener y fortalecer las culturas, formas de vida e instituciones de los pueblos indígenas, así como participar de aquellas decisiones que les afectan. Entonces, le damos ya el turno de palabra a Enrique y nada, muchas gracias por estar aquí y te escuchamos. Voy a conectar mi micrófono. Perfecto, creo que ahora se me escucha. Gracias, Carla. Ante todo, muchas gracias por la invitación, Ernest, Claudio, gracias por este espacio para compartirles estos temas sobre los que hemos trabajado ya algún tiempo. Un poco de preámbulo de este tema, ¿no? Del diagnóstico al plan de negocios fue y es un programa de vinculación, llamémoslo así, que ha tenido mucha presencia en el quehacer educativo, ¿no? Nuestro. Más que todo como una herramienta de aproximación a una vinculación, a una investigación que sea mucho más pragmática, ¿no? Esto nos ha permitido también diseñar procesos de educación continua más valederos, porque también en este aprendizaje con las comunidades hemos ido aprendiendo que hay algunas cosas que se resuelven con poco, pero hay otras que no. ¿A qué me refiero? O sea, por ejemplo, si estamos en el tema turístico y queremos que una comunidad va a atender por ejemplo, a un grupo de extranjeros de habla inglesa y pensamos que un curso de 20 horas de inglés va a resolver esa competencia, pues no es así. Eso también ya lo hemos ido aprendiendo, que la contabilidad en 10 horas de un curso o de un módulo, sino que hay que pensar en otros modelos a más largo plazo y con mayor inversión también de la universidad, especialmente, y también de los ONGs que nos colaboran. Entonces, básicamente les voy a conversar los objetivos de cómo fue este plan, de cómo se formó, qué hace, qué mecanismos son los que usamos, cuáles son los procesos y qué conclusiones hemos sacado hasta ahora. El porqué de este programa. A partir de los años 80, años 70, el turismo comunitario comienza a ser una presencia en el territorio ecuatoriano y comienza a darse como una digamos, como una chispa de que las que inician van inyectando a otras de este tema de yo también quiero hacer turismo, ¿no? Entonces aparece Agua Blanca, aparece Ricansi, aparece Salinas de Bolívar, aparecen algunas en Ecuador y otras muchas que tienen características geográficas, culturales, etcétera, despiertan y dicen, bueno, también nosotros queremos hacer turismo, ¿no? Queremos hacer turismo, mi comunidad quiere entrar en este tema. Pero nosotros nos vemos y cuando comenzamos en esto, más o menos en el año 2000, vemos que hay algunos paradigmas que también hay que replantearse y que son otras entradas que nos hacen repensar algunos temas.
Primero, que debemos romper lo que estaba hasta ese momento el llamado ecoturismo comunitario, que se posicionó mucho en la época de los 90, y como una forma más que todo que ingresó de mano de las ONGs a las comunidades, porque nos dimos cuenta que estas comunidades que querían hacer turismo ofertaban un montón de otras cosas, no solo ecoturismo, turismo cultural, habían algunas de turismo de sol y playa, habían otras de turismo de aventura, etcétera. También otro de los temas que comenzamos a aprender aquí en estos inicios fue que aunque lo étnico era una presencia fuerte y como bien lo decíamos al principio, nos cobijaba por el tema del convenio 169, vimos que también el tema campesino comenzó a sumarse y que nosotros pensamos que era completamente lógico que se vaya integrando. Y finalmente, vimos que no todo estaba en la ruralidad, que habían ciertos lugares urbanos, aunque la característica de urbano en Ecuador es diferente que en muchos otros países, no es por el número de personas, sino, por ejemplo, solamente porque es la capital de un cantón, y a veces son poblados muy pequeños, pero que son urbanos. Entonces, que también debíamos comenzar a abrirnos para atender a este proceso, a que hay otras formas de comunidades, ¿no? Que no solamente esté en el espacio rural. Con esto entonces, aquí en este mapa, este es un mapa que lo elaboramos para el 2014, eran todos los sitios del Ecuador donde habíamos trabajado con algunas comunidades, mucho más fuerte en la zona de Pichincha y alrededores, que es donde está la universidad. Pero lo que nosotros queríamos llegar es con que las comunidades sepan qué hay detrás del turismo, ¿sí? Porque vender la palabra turismo en esta transmisión de conocimiento a veces viene cargado de toda esa positividad o todo ese anhelo que queremos. Pero detrás del turismo también, y aquí hay varios colegas y autores que lo han tratado muy bien, hay varios problemas graves de fondo: gentrificación, excesiva turistificación, cosificación, etcétera. Y lo único que nosotros decíamos es, bueno, en una primera instancia, si es que inclusive hay comunidades que van a tener fondos para trabajar en estos procesos comunitarios, ayudémosle a que tengan el conocimiento para que tomen la mejor decisión. ¿Quieren hacer turismo? ¿Quieren entrar al turismo? ¿Saben lo que es? ¿Cómo les ha ido a otras comunidades? Etcétera. Con esto entonces iniciamos nosotros una metodología muy fuerte con varios contenidos, ¿no? Desarrollamos este manual, que es el manual integral de trabajo de campo, que lo que hace básicamente, y como lo vamos a ver más adelante, lo único que hace es desagrega para que sea muy útil en este modelo participativo, donde hay muchas técnicas de investigación de los estudiantes y también de consultores que utilizan esta metodología, porque hay mucho de lectura de bibliografía que ya está hecho, entrevistas semiestructuradas, observación participante, entrevistas a personas claves en las comunidades, encuestas, trabajos de grupos focales, etcétera. En un ambiente que lo que debe garantizar esta transmisión es que sea participativo en un 100%. ¿Cómo fue entonces este paso a paso? La idea nació en Nicaragua, país que compartimos con Ernest, y fue porque tuvimos el contacto con un profesor que lo considero mi mentor, el doctor Thomas Potts, que había desarrollado un manual que se llama Desarrollándose Naturalmente, que estaba básicamente trabajado para comunidades que están al lado de áreas protegidas. Nosotros lo adaptamos y lo que buscamos es un proceso que garantice que el trabajo que vamos a hacer con las comunidades llegue a un lugar donde ellas puedan decidir el ir o no por el turismo. Para eso, fijar los compromisos de las partes era fundamental y es fundamental hasta ahora, porque hay que entender que las expectativas comunitarias pueden ser diferentes a los procesos que tenemos de la universidad, y son diferentes. Entonces, tomar muy claro hasta dónde y cómo vamos. Después, hacer un diagnóstico participativo profundo, de campo,
con pocas horas de escritorio. Yo creo que ahí más bien tendiendo más a un método etnográfico que a un método externo, ¿no? Conviviendo con la comunidad y compartiendo con ellos sus saberes. Tercero, a partir de ahí, elaborar una propuesta de un plan estratégico local. Y nosotros vimos esta parte fundamental de ver con ellos que entender que para hacer turismo no es solo tener un hotel, o tener un restaurante, o tener un sendero, que para tener un hotel hay que solucionar ciertas cosas como el acceso al agua potable, la energía, la accesibilidad, tener modelos de comercialización, entender el carácter sistémico de eso. Luego de eso también ayudarles y hacemos con ellos un plan de negocios inicial en el cual pues ya se corren ciertos números y también que se ven ejemplos de cómo funcionan modelos de emprendimiento comunitario en otros lugares. Y finalmente la entrega de resultados a quienes han producido este documento, porque nosotros en la vinculación solo somos un intermediario, ¿sí? Para que con ello estas personas puedan decidir si es que van o no van al siguiente punto. Entonces, como les había dicho, lo único que hicimos nosotros fue descomponer sistemas como el del IPER o el de Buzón, complejos, desde tanto de una visión geográfico de mercado, en 12 componentes, ¿sí? 8 de los cuales se refieren a la oferta, es decir, qué tiene la comunidad en lo cultural, en lo natural, en lo gastronómico, en festividades y eventos, en infraestructura, etcétera. También en el tema de la comercialización y finalmente en los temas de institucionalidad. Los estatutos comunitarios permiten este trabajo, los estatutos comunitarios abren al turismo, habrá que crear algún sistema también que luego le dé esa sostenibilidad que necesita el turismo, etcétera. Y realmente descomponerlo en un sistema de fácil uso. Con eso entonces son las 4 actividades que yo les había dicho que las trabajamos en conjunto. Un levantamiento y sistematización de la información, un diagnóstico con objetivos estratégicos, nos lleva a esto a un plan estratégico y finalmente a la idea de un plan de negocio. Las herramientas que usamos son muy fáciles, son temas como estas, ¿sí? Son preguntas disparadoras que lo que buscan es la participación comunitaria. Entonces, ¿qué hay en este territorio? Y la gente nos comienza a contar qué tienen, cómo están, etcétera. Y con eso nosotros construimos luego circuitos y mapas visuales que nos llevan a hacer todo este trabajo de campo y junto con las mismas comunidades, con unas fichas, ir levantando las características de cada uno de estos elementos que vamos identificando con ellos en su sistema. Esto son cosas tan lindas que, por ejemplo, este cartel que vemos aquí fue en una feria de un pueblo donde intervenimos y esta feria se dio, creo yo, como un año después de que nosotros estuvimos ahí y cada comunidad había guardado sus carteles y el día de la feria los sacó para poder, como que la gente que los visitaba, vean qué es lo que tiene esa comunidad. O sea, les sirvió inclusive como un proceso de autoidentificación. Ellos estaban escribiendo por primera vez ese libro de lo que tienen, de su patrimonio, de su cultura, de su identidad. También algunos otros temas que se fueron cruzando, como por ejemplo el mirar qué otros proyectos se están dando en los territorios, porque otra de las cosas que aprendimos cuando trabajamos ahí es que no siempre hay que ir con la receta anterior. Hay cosas que ya están pasando y es bueno no duplicar esfuerzos. Por ejemplo, si en el componente cultural queremos mejorar el tema de flora y fauna y hay un proyecto de reforestación, yo ya no lo voy a meter en el plan estratégico de turismo porque alguien más lo está haciendo, pero necesitamos recolectar esa información. Luego llegamos a un FODA por cada uno de los componentes y esto nos dispara a que trabajamos con las comunidades en los objetivos estratégicos tanto ofensivos y defensivos y es aquí donde junto con ellos logramos mirar, bueno, ¿cómo es? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se visualiza esta comunidad en el caso de que desee ser turística? Con eso abrimos la puerta entonces para construir una planificación estratégica que de igual, de forma participativa, construye una visión con mapeos, con preguntas, con mucha participación grupal. También
destaca cuál va a ser el rol del turismo frente a los actores locales. Solamente cuando entendemos cuál es el rol del turismo con los jóvenes, con las mujeres, con los artesanos, con los agricultores, sabemos que hemos logrado tener esos encadenamientos que son fundamentales. Y con eso, pues, ya vamos partiendo de los objetivos estratégicos también, construyendo una serie de proyectos productivos o proyectos públicos sociales que son base para poder hablar de la implementación de un tema turístico. Finalmente, con eso llegamos a un plan de negocios que tiene 12 partes, ¿sí? Pero más que todo, lo que vamos reflexionando en cada uno de estos pasos es, por ejemplo, ¿cuál es la innovación que vamos a tener? ¿Cómo va a ser el tema del talento humano, de la contratación? ¿Cuáles van a ser los atractivos que se van a poner en valor? ¿Cuáles no se van a poner en valor? ¿Quiénes van a ser parte de este proyecto? ¿Cómo se van a redistribuir los beneficios, tanto operativos como los beneficios finales de los proyectos, etcétera? Con esto entonces llegamos a que este viaje que nos ha llevado ahora por más de 400 comunidades ha sido un claro ejemplo de aprendizajes compartidos. He aprendido tal vez más de lo que nosotros podríamos haber puesto sobre el tapete. Y hemos comprendido lo que significa el diálogo de saberes. Es decir, que no había antes de entrar a una comunidad ninguna postura dominante, sino más bien un encuentro que buscaba sacar desde estos talleres elementos cognitivos suficientes para que la toma de decisiones sea de la mejor forma. Entonces, yo les decía 400 comunidades. ¿Cuántas de ellas iniciaron un proyecto de turismo luego de haber hecho este proyecto con nosotros? Menos de un 10%. Y eso a nosotros, créanme, nos alegra más que nos afecta. ¿Por qué? Porque muchas veces entendieron que entrar en turismo no era el atender a una promesa política o a una oportunidad con una ONG en un momento específico, sino que era un sistema que para que tenga sostenibilidad debía tener ciertos procesos. Y esto en el tiempo nos ha ido dando la razón. Por ejemplo, yo me acuerdo de un proyecto de los primeros que hacíamos en el año 2002-2003 en Paquistancia, por ejemplo. Y este proyecto era un proyecto muy simple, era un tema de senderos, cabalgatas en un área protegida, un paisaje hermoso. Y esta comunidad dijo, no estamos listos, le hicimos la entrega de los resultados y todo. Y hace 5 años abrieron. Y me acuerdo que cuando abrieron nos llamaron y nos dijeron, ya, ahora sí estamos listos. Hicimos, a alguien le quedó el tema del plan estratégico y que sabía que debían haber algunos otros temas de sostenibilidad, de fortalecimiento comunitario, etcétera, de todo lo que hablamos en ese proceso, que debía estar listo para saber. Luego, otro de los temas también que aprendimos es que tenemos una biblioteca, pero vastísima, de un montón de cosas. La otra vez hablaba con un amigo chef y yo le decía, es increíble el montón de recetas que hemos logrado sistematizar de las comunidades. Cómo se hace el uchujacu, cómo consumen unas comunidades de la Amazonía, por ejemplo, el caimán, cómo hay otras comunidades de la Amazonía que consumen los maitos de piraña, comunidades de la Sierra Ecuatoriana, cómo consumen sus productos del maíz, qué atractivos, cuál es su identificación, qué es lo que consideran todo eso como patrimonio. Esos libros están ahí escritos, esos libros son de ellos y de ellas, y esos libros también están abiertos para que nosotros podamos explorar esa riqueza. También hemos logrado insertar el turismo en el diálogo de saberes y aprovechar estos temas de forma continua. Perdona que te interrumpa, pero te queda nada, un minutito, ¿de acuerdo? Sí, estoy terminando. Ok, gracias. Genial, gracias. Entonces, como les decía, insertar el turismo en el diálogo de saberes local como un tema también a complementar, ¿sí? Y ver que no reemplaza nada, ¿sí? Que no viene a sustituir a la agricultura, ni a la artesanía, ni nada, sino a formar a uno más del grupo. También que debemos entender que debemos vincularnos en un proceso de cooperación para el desarrollo local
y que esto es un grano de muchas partes. Nosotros desde la academia ponemos este conocimiento y como esta raíz, pero aquí luego se necesitan fondos y otros temas. Y finalmente, que estos procesos deben estar involucrados con los ODS, que el turismo que no responda a ese cumplimiento de estos objetivos es un turismo que se queda exclusivamente en lo numérico. Muchas gracias por su atención y quedaré atento a sus preguntas posteriores. Gracias, Enrique. Bien, ahora daremos paso a Viviana Bacigalupo, que es profesora especializada en lengua, literatura y latín con más de 30 años de experiencia en educación media y superior. Actualmente también es coordinadora pedagógica del proyecto MATE, que este es el proyecto que nos viene a presentar hoy. Está localizado en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, Argentina. Es una organización de base que tiene como finalidad la autogestión de los emprendimientos turísticos indígenas a través de la educación y las capacitaciones interculturales bilingües. Y antes de darle paso, os recuerdo que todas las preguntitas las podéis ir dejando por el chat, podéis pedir por ahí el turno de palabra, así yo lo voy apuntando y luego ya cuando abrimos micros os doy paso, porque si levantáis la mano acaba desapareciendo y no me da tiempo a anotar el orden correcto, ¿de acuerdo? Gracias, Viviana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Carla. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en principio agradecer a los organizadores que me invitaron a formar parte de este panel que realmente me honra. Bueno, como bien dijo Carla, yo soy la coordinadora pedagógica del proyecto MATE, que su sigla significa Modelo de Autogestión para Turismo y Empleo. Está ubicado en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, en Argentina. Y hablar de Puerto Iguazú es obviamente hablar de las cataratas de Iguazú, un atractivo turístico sumamente importante, que recibe visitantes no solo nacionales, sino extranjeros, o recibía por lo menos antes de la pandemia. Y esto nos está hablando de un turismo masivo, ¿no? Que es el que predomina netamente en toda la región. En este contexto, en el año 2005, nace el proyecto MATE en la comunidad indígena Mbea Guaraní Iriapú, nombre que significa el sonido del agua, precisamente en referencia a las cataratas. Y tiene como sede educativa el Centro Intercultural Bilingüe Mbea Guaraní Clemencia González Yachucá Guapotí, más conocida en Argentina a través de los medios como la Escuelita de la Selva. Bueno, nuestra misión, nuestra finalidad como organización es ofrecer servicios educativos para la autogestión de los emprendimientos indígenas y también para brindar a través de este servicio herramientas que permitan el ingreso de manera equitativa al mundo del trabajo y del conocimiento. Cuando el proyecto MATE se acerca en el 2005 a la comunidad Iriapú, bueno, la primer consulta que se les hace es qué actividad querían desarrollar. Y la respuesta fue el turismo, ¿no? La comunidad de Iriapú está ubicada estratégicamente en la entrada de la ciudad y en el camino que lleva a las cataratas. De hecho, antes de comenzar nuestro trabajo, ellos ofrecían un servicio de turismo muy incipiente, que en realidad los que ganaban con este servicio eran las personas que llevaban a los turistas, ya sea taxistas o guías de turismo, que llevaban a algunas personas a visitar la comunidad. Y el guía, la persona que oficiaba de guía turístico, bueno, lo hacía con muchas inseguridades, por momentos con mucha vergüenza, a veces con un tono de voz inaudible,
¿no? Bueno, lo que ellos plantearon era que ellos querían desarrollar esta actividad, pero que necesitaban capacitaciones, necesitaban aprender, se daban cuenta que, bueno, tenían muchas limitaciones. Entonces, a partir de ese momento y de esta respuesta, surge un largo periodo de consultas, ¿no? Al principio muy lento, porque, bueno, también ese proceso de consultas implicaba empezar a generar vínculos de confianza entre los que integrábamos el proyecto y la comunidad, hasta que, bueno, finalmente llegamos a una serie de acuerdos. Una de las primeras cosas que se acordó fue que no queríamos ingresar en el campo del turismo masivo, porque evidentemente en ese campo el emprendimiento que se pudiera generar en la comunidad iba a ser devorado por ese turismo. Entonces, en ese momento nosotros no conocíamos la categoría de turismo comunitario, pero sí hablábamos de turismo cultural, ¿no? Como un turismo que estaba destinado a aquellos, no turistas, sino decíamos visitantes, ¿no? Y al hablar de visitantes le cargábamos ciertas responsabilidades y cierta actitud de respeto que debía tener aquel que quisiera llegar a la comunidad, que estuviera interesado en conocer la cultura, ¿no? Bueno, otro de los acuerdos fue la necesidad de capacitaciones y que esas capacitaciones estuvieran encuadradas en la educación intercultural bilingüe. Cuando hablamos de lo intercultural, hablamos, y un poco repito las palabras de Enrique de recién, el encuentro de dos culturas, que en ese encuentro, en un estado, en una situación simétrica, en ese encuentro se genera como un tercer espacio en el cual se da el intercambio y la integración de saberes. Y también hablamos de que tenía que ser bilingüe porque entendemos que las lenguas son portadoras de cultura, son portadoras de identidad cultural, y que ambas lenguas, con el mismo protagonismo, debían estar presentes en esas capacitaciones. Acordamos también que toda decisión que se tomara debía ser consensuada, que debíamos caminar juntos, ¿no? O sea, no es que alguien iba a ir adelante y el resto detrás, sino caminar todos a la par, y que esta actividad turística que estábamos soñando en esa época, de alguna manera tenía que traer bienestar a la comunidad, que de alguna manera, en cuanto haya algún tipo de ganancia, algo debía dejarse para las necesidades de la comunidad, y que, bueno, debía estar bien establecido los espacios dedicados al turismo y los espacios que eran propios de la comunidad para evitar la invasión, ¿no? A veces el turista suele, si no sabe bien a dónde está yendo, suele ser un poco invasivo. Y también acordamos que cada capacitación que se ofrezca tiene que estar conformada por dos módulos que se desarrollan en manera simultánea y paralela. Por un lado, módulos interculturales, desarrollados por una pareja pedagógica, formada por un docente indígena y un docente no indígena, y que en estos módulos interculturales se iban a integrar los saberes técnicos con los saberes ancestrales de la comunidad. Y paralelamente desarrollar módulos culturales con la finalidad de afianzar la propia cultura, porque en ese momento nosotros éramos conscientes que al intervenir, al venir con toda esta propuesta, bueno, metíamos cosas de nuestra cultura también en la comunidad. Y por otra parte, al mismo tiempo, ellos veían con preocupación que la gente más joven
se iba olvidando, iba perdiendo determinados saberes. Entonces, bueno, nos pareció importante desde ese punto de vista estos módulos culturales. Y por otra parte, viéndolo desde la óptica del turismo cultural, que en esa época queríamos comenzar a transitar, que el mensaje que se ofrezca sea un mensaje genuino. Veíamos entonces también el turismo como un instrumento para fortalecer la propia identidad cultural. Y en este marco se produjeron toda una serie de videos que hablaron sobre temas específicos que la misma comunidad, en una jornada donde se convocó a los líderes más jóvenes, eligieron qué temas estaban dispuestos a compartir con el visitante y qué temas no, qué temas eran íntimos propios de su cultura que iban a estar resguardados. Y nos dijeron, nos señalaron también qué personas eran las más indicadas. La mayoría de ellos eran abuelitos, viejitos, opiwá, ¿no? Chamanes, que eran muy difíciles que pudieran salir de su propia comunidad, que estaban diseminados a lo largo de toda la provincia, y también era imposible pensar entonces en que todo un grupo pudiera trasladarse. Entonces surge la idea de hacer estos videos que tienen una estructura segmentada, pedagógica, que permite parar la proyección y discutir a partir de lo que se estaba viendo. Y estos videos están hablados absolutamente en lengua enviá, sin traducción, o sea, si uno no conoce la lengua, no entiende absolutamente nada, y son de propiedad de la comunidad, es decir, la comunidad decide si lo comparte o no lo comparte y qué es lo que comparte de todos esos videos. Bueno, es así como en el año 2007, una vez que se construye la escuelita, que en realidad en esa época era un aula y un baño, hoy son 2 aulas y un baño, que fue construida incluso por los mismos indígenas con el asesoramiento de un albañil que sabía hablar guaraní. Bueno, comenzamos las primeras capacitaciones, ¿no? Lo primero que se ofreció, la primera capacitación, era la formación de intérpretes del patrimonio natural y cultural, que era aquello que era más urgente, ¿no? Formar guías, gente que esté preparada para recibir a los visitantes. Esta capacitación se replicó varias veces, luego trabajamos con interpretación y comunicación, porque veíamos que la comunicación era un tema a trabajar, ¿no? A profundizar, especialmente esto de el tono de voz muy bajo, el no saber cómo darse frente a un grupo de visitantes. Ya habíamos tenido alguna experiencia, ¿no? De invitar gente que para ellos era desconocida o estudiantes de turismo para que ellos los guíen a través de un sendero que ellos mismos también elaboraron, construyeron. Entonces decidimos agregar una capacitación, unos módulos de técnicas teatrales, ¿no? Entonces trabajar la desinhibición, trabajar la voz, el saber cómo pararse, cómo manejar determinadas situaciones. Y bueno, eso fue algo que nos dio realmente muy, muy buenos resultados. Bueno, diseño de producto turístico, gastronomía típica, inglés, computación. Bueno, a medida que ellos nos iban solicitando, que iban surgiendo necesidades, comenzamos a, bueno, diseñar y llevar adelante distintas capacitaciones. En todos esos años, bueno, hubo muchísimos aprendizajes de ambos lados. Aprendimos como estrategia el trabajar con la palabra,
nos pareció algo muy valioso, ¿no? Cuando de pronto aparecía una palabra que no entendían bien el significado, bueno, empezar a reflexionar, a ver qué es lo que ellos entendían, qué les parecía, bueno, y entre todos ir armando una definición. Lo mismo con los guiones para guiar, ¿no? Que obviamente siempre les remarcábamos, son flexibles, son una base a partir de lo cual se puede, cada uno lo hace suyo a su manera, pero armar entre todos, a ver formas que resulten fáciles, porque no olvidemos que el español para todos ellos era su segunda lengua, ¿no? Entonces, bueno, esto fue muy enriquecedor. Siempre partir de sus propios saberes, ¿no? Cuando vamos a trabajar algún conocimiento nuevo, bueno, partir de sus saberes. La aplicación del modelo ABC, el aprendizaje basado en competencias, o, para decirlo más sencillo, aprender haciendo, que es la forma tradicional en que los niños aprenden. Entonces, bueno, ahí también veíamos que había una continuación, ¿no? Con lo que era la educación en el hogar, con esta educación y esta formación más técnica. La concepción de que toda educación o toda capacitación tiene que ser en sí una práctica comunicativa, ¿no? Basada en el diálogo, basado en un principio que le tomamos prestado a Paulo Freire, todos somos maestros, todos somos alumnos, ¿no? Todos podemos aprender algo valioso del otro. Y esto hacía también que el poder circulara en el aula, ¿no? O en el aula, o en el sendero, o en el lugar donde desarrolláramos la capacitación. Había momentos en que eran los capacitadores los que, bueno, enseñaban, pero muchas veces eran ellos mismos quienes nos enseñaban a nosotros, o enseñaban a otro que tenía menos experiencia. Y otra estrategia que nos resultó sumamente efectiva fueron la aplicación, el juego, ¿no? Todas las estrategias lúdicas. Eso nos permitía, por un lado, usarlo como disparadores para la reflexión de determinadas situaciones, pero también para fortalecer la idea de lo colectivo, ¿no? Lo colectivo en cuanto vamos todos juntos. Esto es algo que es de todos, no que va a beneficiar a uno solo. En el año 2009 ganamos una donación sumamente importante de la IAF, de la Fundación Interamericana. Esta donación nos permitió con el tiempo generar el emprendimiento propio, que ellos tengan su propio emprendimiento, que lo manejaran. Y bueno, cuando esto sucedió en el año 2012 más o menos, cuando ya estaban organizados, dijimos, bueno, este es el momento que nosotros debemos dar un paso al costado, porque si nuestra misión es la autogestión, no podemos permanecer tutelando qué, si ya ellos solos se manejaban. Bueno, en ese momento la comunidad nos pidió que nos quedáramos y nos solicitó que querían tener una primaria para adultos. Entonces, bueno, gestionamos el proyecto, bueno, hicimos todos los trámites hasta que en el año 2014 comenzó la primaria para adultos, que todavía continúa. En el año 2017 hacemos alianza con Travolution, y en el 2019 reiniciamos con las capacitaciones, ¿no? Había necesidad de capacitaciones, mucha gente nueva en el emprendimiento, mucha gente que había sido formada en la escuelita, se había ido a otras comunidades, ¿no? El pueblo guaraní es un pueblo migrante de por sí, ahora no hay grandes migraciones, pero sí hay mucho movimiento, ¿no? De una comunidad a otra. Esto que al principio vimos como una debilidad, porque dijimos, uy,
formamos, tienen experiencia y se van. Sin embargo, vimos que es una fortaleza porque esta misma gente que se fue a otras comunidades ahora está liderando emprendimientos de turismo comunitario y está reclamando capacitaciones. Entonces, estamos ofreciendo capacitaciones. Obviamente el año pasado fue un año que a partir de marzo fue un gran paréntesis. Ahora estamos reactivando. Se está ofreciendo en este momento una capacitación sobre cosmovisión y cultura guaraní. Y estamos trabajando desde el año pasado en dos grandes proyectos, un proyecto laboral y otro proyecto educativo. El proyecto laboral tiene que ver con... Viviana, perdona, 2 minutitos te quedan. Ahí estoy. Ok, gracias. El proyecto laboral que tiene que ver con la implementación de un sendero para la interpretación de la cultura guaraní en el área turística del Parque Nacional Iguazú, donde están las cataratas. Eso, bueno, va avanzando. Y al mismo tiempo, un proyecto educativo que es la creación de un Instituto Superior de Turismo Comunitario Indígena, que va a preparar y va a formar técnicos superiores, ¿no? Una carrera terciaria, y que tiene 2 títulos intermedios, y que está pensado también como que muchos de quienes estudien en este instituto trabajen en ese sendero en el Parque Nacional, ¿no? En ese sendero de la cultura. Así que bueno, esta es nuestra experiencia, han sido muchos años, como decía antes, aprendimos muchísimo, seguimos aprendiendo mucho y fundamentalmente seguimos soñando juntos mucho. Muchas gracias por la atención de todos y quedo esperando las preguntas. Gracias, Viviana. Pues ahora pasamos ya al tercer ponente de hoy, que es mi compañero de Albasud, Ernest Cañada. Ernest Cañada es coordinador de Albasud, Centro Independiente de Investigación especializado en turismo desde perspectivas críticas. Ernest es doctor en geografía y ha trabajado en distintos países de América Latina y el Caribe, y en particular en Centroamérica, donde residió más de 10 años. En la sesión de hoy abordará la experiencia de acompañamiento del turismo rural comunitario desde las metodologías de la comunicación popular, desarrollado a lo largo de 10 años en Centroamérica, en particular en Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Entonces, Ernest, ahora es tu turno y recuerda, 15 minutos. Muchas gracias, Carla. Intentaré no pasarme medio minuto. También a Enrique y a Viviana por compartir con nosotros esta mesa, y creo que es una buena experiencia que hemos podido organizar esta sesión conjunta con Delea y con Comutavel, y también quería daros las gracias a Claudio Milano y a Pablo Ginet por acompañarnos en este proceso. Bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Me podéis confirmar si se ve? Todavía no, Ernest, pero... A ver, intento compartírtela yo. Yo estoy compartiendo, a ver. Sí, ¿verdad? Venga. Sí. Ahora se estaba viendo. ¿Puedes ponerla, Claudio? Sí, no, espera. A ver, vamos a intentar de nuevo. A ver, ahora... Yo creo que... ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Gracias, Claudio. Bien, la intervención que quería hacer hoy tiene que ver fundamentalmente con una metodología de comunicación popular con la que estamos trabajando unos cuantos años, entre 2004 y 2014, en Centroamérica. Y era un contexto muy concreto, un contexto de inicio del turismo comunitario,
que había empezado entre los años 90 y principios de los 2000, pero que fundamentalmente, tanto en Nicaragua como en El Salvador, está extendiéndose en estos primeros años 2000, y fue una campaña que se articuló a través de distintas organizaciones en Nicaragua con la Fundación Luciérnaga, en El Salvador con la Fundación Prisma y en Costa Rica con Actuar, y que me tocó estar a través de distintos organismos cooperantes hasta que la última etapa, los últimos 4 años, desarrollamos desde Alba Sud. Bien, en ese contexto partíamos de la pregunta de si queríamos impulsar turismo comunitario, que era una actividad no tradicional, que habían claras dificultades de apropiación por parte de las comunidades, las organizaciones comunitarias, de un tipo de actividad que en realidad no solamente no había desarrollado en términos productivos, sino tampoco ellos habían llevado a cabo actividades de turismo. Esto dificultaba, generaba una cierta complicación para poder estimular un proceso de fortalecimiento de la actividad turística en el contexto. Y a eso nos llevó a preguntarnos, decir, bueno, ¿cómo aprendemos en la ruralidad? ¿De qué manera nos planteamos la posibilidad de generar conocimiento que pueda ser compartido y aplicado y que no sea dependiente de las dinámicas de los proyectos de creación que hoy entran y mañana salen? Y en ese contexto es que empezamos a trabajar. Y lo hicimos partiendo de herramientas que estaban muy arraigadas en la región, que tenían que ver con una tradición pedagógica a la que Viviana también antes hacía referencia, que tiene que ver con la metodología campesino a campesino. Una metodología que había creado en Guatemala y que después, a causa de la situación de violencia y represión estatal, fue extendiéndose a otros países a través de la diáspora de campesinos guatemaltecos que acabaron primero en México y Honduras y después desde ahí fueron extendiéndose a otros países de América Latina y el Caribe. Fundamentalmente esta metodología de campesino a campesino tendría algunos principios. La idea es que es fundamental aprender entre iguales. Aprende entre pares, entre personas que comparten una misma experiencia y que unos pueden tener un conocimiento construido de forma práctica que pueden compartir con otros y aprenden mutuamente, con la idea de que todos aprendemos unos de otros a partir de la propia experiencia, frente a lógicas de transmisión de conocimiento vertical, que el que viene de fuera es el que sabe y hay que aprender de él. Lo que se pretendía con esas metodologías de campesino a campesino, que el propio sujeto, la propia comunidad, el propio campesinado aprendiera mutuamente de las experiencias que podían compartir. Va a ser un conocimiento que se aprendía a través de la experiencia. Más que la transmisión de un conocimiento técnico externo, de lo que se trataba era de compartir experiencias concretas, experiencias vividas, trabajadas, y sobre ellas se compartía ese conocimiento práctico, concreto, que había llevado a la solución de determinados problemas. Y uno o una tiene la percepción de que no todo lo hace bien, pero que algunas cosas sí le funcionan. Entonces podía compartir aquellos aspectos que habían funcionado mejor. Y lo que uno había avanzado en unas cosas, otro avanzaba en otras. También es una metodología basada en el aprender haciendo, es decir, se aprende no de una forma de transmisión de conocimiento construido teóricamente, sino se aprende a través de las experiencias de otros y en la propia, haciendo y resolviendo la práctica. Y que además se aprende compartiendo una misma cultura, compartiendo unos mismos códigos culturales. Con ese bagaje cultural que tenía una larga tradición en el mundo rural en América Latina, pero que en particular estaba muy arraigado en comunidades centroamericanas, en los 3 países en los que yo estuve trabajando en distintos momentos. Con ese bagaje es que empezamos a trabajar en el ámbito del turismo.
hicimos también, además de la experiencia de la tradición, de la metodología de campesino a campesino, de la práctica que había significado en particular la campaña, la cruzada popular que se hizo en Nicaragua durante los años 80, durante los años de la Revolución, y que después también de esas experiencias y de crítica alguna de las formas como se había gestionado esa formación y de los aprendizajes que eso generó, se fue generando una extensa y malla muy tramada de conocimiento compartido a partir de la práctica de publicaciones de carácter pensadas para un público neolector que está aprendiendo a leer y a escribir y que tenía que consolidarse. Y teníamos una referencia fundamental, el trabajo de un pedagogo suizo, Olivier Bertot, que trabajó durante muchos años primero en Nicaragua y después en Honduras, y de esa experiencia bebimos mucha de la gente que trabajamos en esos años en Centroamérica y que por suerte hoy tenemos, y yo sé por aquí, si alguien luego lo quiere, puedo compartir, este tipo de materiales educativos de cómo elaborar materiales de educación popular, de comunicación rural. En cuenta, pudimos destacar algunos principios básicos de cómo construir una comunicación rural que nos permitiera después ajustarla a lo que queríamos hacer en el ámbito del turismo rural comunitario. Primero, ese conocimiento debía partir de una problemática y de unas necesidades reales, concretas de la población rural. Para que ese conocimiento fuera fijado, generar interés y fuera realmente apropiado, debía partir de opciones y necesidades reales, concretas. No podía ser meramente libresco o externo. Después, que era fundamental adecuar los formatos, el lenguaje y los soportes que conocía ya la población. Si trabajábamos meramente con lenguaje técnico, difícilmente podía ser entendido y creaba una distancia o creaba lo que duraba el tiempo de intervención externa y después eso no era apropiado. Por tanto, si no queríamos generar rechazo o una apropiación ficticia, debíamos trabajar con formatos, lenguajes y soportes que estaban ampliamente extendidos. En tercer lugar, cualquier elemento de comunicación rural y de educación popular con lo que quisiéramos trabajar debía de partir de una valoración del mundo rural, de una revalorización del campesinado. Y eso implicaba comunicar valorando, reconociendo el esfuerzo, la creatividad, la dignidad de lo que está haciendo la gente para cambiar su realidad. En el mundo rural hay muchos problemas, pero al mismo tiempo también hay mucha gente, muchas comunidades, muchas organizaciones resolviendo problemas. Y que por tanto no debía ser una comunicación y una educación que partiera de alguien no sabe y necesita del saber externo técnico, sino que los técnicos debíamos estar al servicio de poner en contacto, de hacer el trabajo de mediación, pero que había mucha gente que sabía y que podía hacer cosas y que podía compartirlas. Y esto era especialmente importante porque en un campo como en el cual la gente no tenía experiencia previa, era muy fácil generar dependencias externas, dependencias de proyectos exteriores. Y por tanto, necesitábamos fundamentalmente mostrar experiencias positivas que ayudaran a generar cambios que estuvieran validadas con la práctica, que fueran alegrón de burro, que no fueran experiencias generadas con un proyecto que después no sabemos si consolidaban o no, sino que se trataba de experiencias apropiadas que funcionaban después de las intervenciones externos y sobre ellas compartir su experiencia, sus dificultades, los obstáculos y cómo lo resolvieron. En Centroamérica teníamos, y en concreto en Nicaragua, una experiencia magnífica que era la revista y la editorial Enlace, que desde los tiempos de final de la cruzada de alfabetización se dieron materiales escritos pensados para el mundo rural, en los cuales podíamos aprender de la importancia de la imagen, del lenguaje y de la tipografía, así como del tamaño de la letra, para generar productos que fueran útiles y apropiados para la gente.
Y les pongo un ejemplo de una doble página de la revista en la cual podemos ver la importancia de la fotografía como elemento de reconocimiento de prácticas concretas. Letra normalmente sencilla, que era de fácil lectura, con frases cortas, lenguaje sencillo, frases que en sí misma, líneas que en sí misma tenían sentido y podías leerlas, porque personas que tenían dificultades de lectura podía suponer un problema, y por tanto este nivel de apropiación de los materiales. Igualmente, lo que vimos es que se trabajaba con materiales a doble página, con líneas cortas, casi como poemas, con un lenguaje muy sencillo, con una redacción directa, con citas directas que mostraban la experiencia de la gente. Y luego después empezamos a trabajar también con otras formas de expresión artística apropiadas por las comunidades, fuera teatro, fuera música, fuera documentales, fueran vídeos cortos que progresivamente fueron yéndose a compartir a través de las redes sociales. Les pongo y destaco esta experiencia que fue una obra de teatro que firmamos con el grupo y trabajamos con el grupo de teatro campesino Mecate, que desde los tiempos previos a la Revolución Sandinista, los años 70, habían estado trabajando, y estos señores ya mayores estuvieron interpretando qué podía significar la llegada del turismo y en particular el turismo comunitario en las comunidades. Y a partir del teatro y de la música se realizó una obra que fue filmada y fue reproducida en decenas de comunidades y espacios de discusión. Finalmente, la campaña que se desarrolló en los tres países durante aproximadamente 10 años dio lugar a la generación de diversos recursos que si alguien está interesado, yo por tiempo no voy a mostrarlos, pero que si alguien está interesado, con mucho gusto los podemos compartir. Dio lugar a un número especial de la revista Enlace sobre el turismo comunitario, varios de sistematizaciones populares con estas metodologías pensados en la canción, vídeos de experiencias, teatro campesino, presentaciones para que las universidades pudieran trabajar con este tipo de material en el ámbito rural y finalmente incidencia en los medios de comunicación para que también se comprometieran con este proyecto. Como os digo, si necesitan y quieren disponer de alguno de estos materiales, algunos están colgados en nuestra página web, otros por correo se los puedo compartir. Y esto era lo que quería de alguna manera trasladarles, la importancia de reconocer los saberes y las tradiciones pedagógicas que existen en muchas comunidades como herramienta fundamental básica para poder trabajar en comunicación y educación popular adecuada a una actividad nueva como es el turismo rural comunitario. Muchas gracias y termino aquí. Gracias, Ernest. Te quería comentar que creo que tienes algún problema de conexión porque hemos perdido tu imagen y a veces el sonido se entrecortaba un poquito. Así que ahora que empezaremos el turno de preguntas, si puedes comprobarlo para que la comunicación sea más fluida, pues te lo agradecemos. Gracias. Gracias. Lo siento, pero no sé qué ha sido porque no he tocado nada. No, es como me sale que tienes la conexión débil. Por eso te lo comentaba. Ahora te oigo bien, pero por ejemplo no te veo. Bueno, si puedes arreglarlo perfecto y si no, pues te escuchamos y ya está. Ahora empezaríamos ya el turno de preguntas, que habíamos dicho que en principio pediríamos el turno por el chat, pero veo que de momento nadie se ha animado. Entonces, si alguien ahora quiere lanzar ya la primera y si no quiere levantar la mano a ver si consigo verlo. ¿O no hay preguntas? Vale, José Boado ha levantado la mano, entonces si quieres puedes abrir el micro y proponer tu pregunta. Gracias. José.
No te escuchamos. Vale, si no, Sandra ahora ha levantado la mano. Si Sandra quieres intervenir. Sandra. Bueno, no conozco mucho la plataforma, así que le voy a pedir ayuda a Claudio, si está por allí, me puede decir si tengo que activar el micro yo o ellos mismos pueden hacerlo. Veo que Sandra Tolosa tiene la mano levantada, pero no... Y José la vuelve. Ay, por fin, tenía problema, ahora estoy. Sí, hay que activar el micrófono justamente porque hemos activado y hemos preparado la plataforma para recibir, digamos, una gran cantidad de ponentes, de participantes, con lo cual, ahora para que Sandra pueda hablar, ahora le cambiamos en presentadora y así podrá activar su micrófono. Sandra, Vale, genial. Pues entonces, te aviso yo del orden y les vas activando el micro, que yo no me aclaro. vale. A ver. Hola, ¿se escucha? Sandra, sí. ¿Qué tal? Sí, yo quería comentar, porque un par de personas de acá de Argentina, de paso saludarlos, queríamos hacer preguntas por el chat, pero el chat aparece desconectado. Entonces no, posiblemente por eso no puedan estar recibiendo las preguntas. Y entonces aprovecho, ya que me dieron la palabra, para pedirle a Enrique, que él ha mencionado, un manual que han elaborado, y a ver si es posible acceder a ese material. Pero bueno, de paso eso, aprovecharles que no se está pudiendo hacer preguntas por el chat. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Sí, si entran al sitio web academia.edu, tanto el manual del estudiante como las diapositivas son de libre acceso, son gratuitas. Así que, y además también con los organizadores, si necesitan mi mail, me los piden y les mando los links. Todo ese material es de libre acceso y libre uso. Gracias. Y bueno, y perdona a todos los asistentes porque os he ido insistiendo que hicierais las preguntas por el chat y resulta que no se puede. Así que nada, le damos... ¿Qué? ¿Perdón? Estoy intentando a ver si podemos arreglar sobre la marcha y Sí, no mientras te tanto... preocupes. Si no te voy diciendo el orden, ahora le tocaría a José Bogado poner, bueno, hacer su pregunta, luego vendría Silvia Acuña y después Eduardo Burgos. Si te parece, hacemos 3 preguntas seguidas y luego que contesten. Vale, José, yo estoy teniendo un problema con internet, entonces, como veis, no puedo encender la cámara. Si consigues hacerlo tú misma, hay unos 3 puntitos al lado de Sí. del nombre y sería ahí convertirlo en presentador. Ya te doy la mano con eso, ya lo adiviné No, cómo es. José ya está. yo no puedo hacerlo esto. O sea, no me Vale. sale la opción. José Vale, pues Bogado, ya estás como sí, presentador. ahí, dale, José. Yo puedo ir haciéndolo si no. Sí, ya puedes. Gracias, porque estoy teniendo problemas. José, cuando quieras, gracias. Hola. Hola, José. Ya puedes Sí, me escucha. preguntar. Sí, te escuchamos, sí. Sí, mi consulta es para cualquiera de los 3 expositores. Cuando hablan de turismo comunitario, ¿necesariamente tiene que ser una comunidad aborigen o puede ser cualquier comunidad que puede desarrollar el turismo comunitario? Gracias, José. Los ponentes
si se pueden apuntar la pregunta y le damos turno ahora Silvia Acuña, creo que quería poner una pregunta también, y si no, Eduardo Burgos también quería preguntar, y luego las contestamos las tres de seguido. Ah, mira, ya funciona el chat. Vale. Bueno, tenemos una pregunta de Universidad Andrés Bello, la voy leyendo y luego ya, si quieren los ponentes contestar estas dos preguntas, y así le damos tiempo a la gente que se vaya habituando a la plataforma, porque como veis a todos nos está costando un poco hoy. Entonces, la pregunta es, dice, creo que también es importante reflexionar sobre el turismo de base comunitaria, que no es el fin, sino más bien una herramienta de gestión de las comunidades para la defensa del territorio ante amenazas tales como la especulación inmobiliaria, las petroleras extranjeras y el colonialismo cultural. ¿Cuál es la visión de los ponentes con respecto a esto? Entonces, si alguno de los ponentes quiere contestar alguna de estas dos preguntas. Si quieren, puedo intervenir. En relación a la primera, ¿se me escucha, Carla? Sí, y te vemos ahora también. Vale. No, en relación a la primera cuestión sobre cómo entender la comunidad en el turismo comunitario, creo que en América Latina y el Caribe tenemos formas de organización de las comunidades muy distintas. Lo que es fundamental es que estemos hablando de un modelo, de una forma de gestión de la actividad turística de carácter colectivo, una voluntad de control articulado colectivamente a través de formas distintas propias de organización de esa actividad. Es decir, aquí lo que caracteriza al turismo comunitario no es que tenga que ser de una u otra manera, sino que es un modelo de gestión de carácter colectivo. Y ese colectivo se puede organizar de maneras distintas. No únicamente tiene que ser originario a través de pueblos originarios, sino que puede ser organizado de formas distintas. Y eso implica reconocer la diversidad y la pluralidad de las experiencias de organización que tienen las comunidades en distintos lugares de América Latina. Sé que esta es una pregunta controvertida, que en algunos lugares no se reconoce como turismo comunitario, formas distintas de organización de la comunidad. Y en este caso es, a mi modo de ver, lo fundamental es entender ese carácter colectivo. La forma concreta puede variar en función de cómo es la tradición organizativa en ese lugar. Y en relación a que el turismo comunitario no es un fin en sí mismo, estoy totalmente de acuerdo. Pero el turismo comunitario es una actividad económica que permite la diversificación, la complementariedad de las economías, y de lo que se trata es de incrementar el bienestar y la capacidad de control social colectivo sobre el territorio y los recursos que permitan una mejor vida a las personas de esas comunidades. Yo quisiera agregar a lo que Ernest recién decía sobre la reflexión acerca del turismo comunitario, los problemas que se plantearon, ¿no? El problema de la tierra, el territorio, el colonialismo, las empresas que avanzan, ¿no? El tema de la venta de la tierra, bueno, todas esas cuestiones, son problemas que tienen las comunidades indígenas en todas Misiones, ¿no? Como decía yo en un momento, el turismo comunitario es un instrumento que permite afianzar la propia cultura, que permite acceder a la autonomía, a la independencia, acceder al mundo del conocimiento, ¿no? Entonces, no es el turismo por el turismo mismo,
sino que, bueno, el turismo es un camino posible, pero que digamos que el acento está puesto en la forma en cómo se trabaja, y que permite ir, este, que ellos mismos, en el caso específico, ¿no?, de los guaraníes en Misiones, que se vayan fortaleciendo y que vayan defendiendo su propio territorio, su propia cultura y su propia libertad. Tal vez para complementar, solo quisiera decir un par de cosas sobre, por ejemplo, sobre el tema comunitario. Creo yo que es un tema que está muy en el centro, porque además estamos sufriendo otro caso que es importante, que es la deslocalización. Cuando vemos, por ejemplo, barrios periurbanos que están o que quieren entrar en modelos de gestión comunitaria, de turismo comunitario. Justo en la misma ciudad de Quito, que es una ciudad de 3,5 millones de personas, tenemos el caso de una comunidad que está justo en el cinturón periurbano, que colinda además con un bosque protector, que está explorando ese tema y que tiene otros modelos de comunidad, o sea, otros modelos ya en urbano, rompemos tal vez todos otros conceptos, pero que creo deben ser más o deben estar supeditados al modelo de gestión, porque el modelo de gestión del turismo comunitario es lo importante, es decir, cómo voy a administrar esos recursos por el bien común. Eso es lo que le separa de ser un emprendimiento privado o de ser un emprendimiento público, y eso es además algo que no debemos quitar la mirada, porque también en esta mezcla de comunitario, como pasó con ecoturismo y como ha pasado con otros adjetivos, la palabra también se ha ido a veces prostituyendo, ¿no? O sea, todos son comunitarios y de repente uno indaga un poquito y es un tema familiar o es un tema de una pyme privada completamente sin ningún fin social común. Entonces, defender lo comunitario es eso, defender el modelo de gestión del bienestar de un grupo de bienes comunes. Gracias, Enrique. Ahora vamos a dar turno a Silvia Acuña. Sí, mira, creo que ya te has activado el micro. Sí, puedes poner puedes proponer tu pregunta, sí. Más que todo, decir de que lo que ha expuesto Ernie es una experiencia sistematizada increíblemente, pues yo también soy protagonista de muchas de estas experiencias del cual él ha planteado. Pues yo soy de Nicaragua, estoy aquí temporalmente en Zaragoza por una cuestión de un doctorado, ¿no? Pero como decía también el compañero de ahorita del Ecuador, pues en el turismo rural comunitario tenemos muchas lecciones aprendidas y muchas lecciones también de desaprender, ¿no? Porque a veces ese divorcio entre el turismo comunitario y el turismo el turismo comunitario, pues que estamos claros y conscientes que la filosofía tiene que ser que a partir del deseo y de la necesidad de la comunidad, que no tiene que ser algo impuesto del que llega de fuera, pues. Y en ese sentido tuvimos muchas lecciones aprendidas, pues, de lo que no se debe hacer. Por otro lado, me gustaría preguntarle a la compañera de Argentina, pues que el modelo que ella ha planteado ha sido un modelo interesante, su proyecto. ¿Cómo está en la actualidad? Si eso sigue generando ese nivel de educación y de aprendizaje, y cuáles son los principales resultados en la actualidad. Bueno, sí, nosotros seguimos trabajando, seguimos en este momento estamos ofreciendo una primaria para adultos intercultural bilingüe y retomamos, como decía, las capacitaciones. Siempre, bueno, todo esto está supeditado a los fondos que podamos conseguir, ¿no? Pero estamos llevando a cabo capacitaciones y estamos armando una agenda para el segundo semestre de este año. Tenemos este proyecto de Instituto Superior de Turismo Comunitario Indígena para formar técnicos de nivel terciario,
bueno, que está, estamos supeditados a los tiempos del Consejo General de Educación de Misiones, que es el ente que regula toda la educación, pero esto está avanzando. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Bueno, los resultados. ¿Qué resultados? Bueno, aparte de la cantidad que hemos capacitado, yo creo que el gran resultado es el emprendimiento turístico de Idiapú, que está funcionando, que es autogestionado. Y también, como otro resultado muy importante, son los emprendimientos que en este último tiempo han surgido en varios puntos de la provincia y que, como decía, están liderados, tienen como conductor a quienes han sido nuestros alumnos, quienes han recibido nuestras capacitaciones. Yo creo que, bueno, que ahí están los mayores logros, ¿no? Y bueno, y la cantidad de gente que se capacitó, incluso, por ejemplo, como un dato anecdótico, muchos jóvenes hacían un módulo, lo aprobaban, y cuando se replicaban volvían, ¿no? Entonces cuando volvían a hacerlo, la pregunta era, pero, o sea, desde nuestra lógica, ¿por qué volver a hacer? No, porque yo quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y entonces se entraba en esto de que, bueno, este joven que ya había hecho el módulo, en cierta forma también le enseñaba a sus compañeros. Bueno, y cosas como esas que son por ahí pequeñas o anecdóticas, pero también son, por lo menos para nosotros, son logros significativos. Muchas gracias y la verdad que es un proyecto magnífico y felicidades y agradecida por haber compartido esa experiencia maravillosa. Gracias a usted. Carla, entro un momentito, perdón, porque he modificado y creo que ahora todas podéis abrir el micro en caso de, y también el chat debería estar abierto. Lo digo solo para ir controlando y seguir con el... Ay, mira, Claudio, ya te vemos. Qué bien. Bienvenido. Bueno, justo vamos un poco mal de tiempo. Entonces quería recuperar una pregunta que se ha quedado en el chat de Eduardo Burgos, que pregunta ¿cómo asegurar los procesos de autogestión una vez que el gestor del proyecto termina la intervención en los pueblos comunitarios para el desarrollo de sus proyectos y que eso sea sostenible? Y luego veo que por aquí Mayra Flores levanta la mano y también Jorge Fallas. Entonces abriríamos estos dos micros y ya terminamos. Preguntas muy breves para que los ponentes lo puedan contestar y cerramos por hoy. Gracias. Y perdonad por el lío, pero bueno, ya para el segundo ciclo va a ser mucho más dinámico todo. Gracias. Mayra, si quieres hacer tu pregunta ahora, ya puedes hablar si activas el micro. Mayra, ¿te escuchamos? Parece que Mayra ahora justo se ha desconectado. No sé si Jorge. Muy buenas. ¿Me escuchan? Hola, Jorge. Sí, tu pregunta, por favor. Y luego recuperamos a Mayra. Gracias. Gracias. Jorge Fallas, de Costa Rica. Bueno, yo soy el presidente de la Cámara de Experiencias Rurales, cámara que agremia al turismo rural y rural comunitario de Costa Rica. En este momento estamos presentando una modificación a la ley de turismo rural comunitario aquí en el Congreso de nuestro país. Pero hay una de las cosas que más nos ha preocupado y quiero preguntarle a los expositores del día de hoy.
La falta de definiciones claras y precisas para las diferentes actividades dentro de lo que es el turismo rural y rural comunitario. Eso es básico para marcar la cancha de cada uno de los sectores dentro de lo que es el turismo rural y rural comunitario. Porque muchas veces una empresa dice ser de turismo rural o rural comunitario y tiene actividades que no son necesariamente del subsector. Por eso la definición de cada una de las actividades es importante. Si alguien tiene a nivel de los diferentes países aquí representados, pues me gustaría comunicarme con esa persona. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Mayra, no sé si ahora puedes activar el micro y hacer una pregunta rápida. Mayra, no te escuchamos. Veo el micro activado, pero... Bueno, entonces, si los ponentes quieren responder estas dos preguntitas, por favor, y si eso, Mayra, si no, coméntala por el chat y si algún ponente la lee, te contestará, ¿vale? Gracias. Bueno, puedo compartir un par de opiniones a este respecto. Primero, el tema de la sostenibilidad luego de que todos se van. Ese es un tema bien duro, ¿no? Justamente en la caracterización que hice sobre el doctorado de turismo comunitario se ve que luego de que las ONGs o que los programas a veces políticos estatales terminan, la sostenibilidad de los proyectos de turismo que se construyeron y que tienen como este florecimiento durante esos procesos se apaga y tenemos casos muy fuertes, ¿no? Tenemos casos muy fuertes de grandes infraestructuras que están botadas, que ahora son bodegas de productos agrícolas, ¿sí? Hoteles que sirven para ahora tener papas, ¿no? Y eso sí es un tema que debe pasar por muchos lugares. Yo creo que el primero es que a veces subestimamos el tema del turismo y pensamos que entra en unas comunidades que no han tenido esa historicidad turística y que se va a implementar como la agricultura o como la artesanía normalmente. Tratamos de desprender y crearles unos mundos ficticios al tema del turismo comunitario. O sea, por ejemplo, nosotros conocemos que en el mundo privado el tema de la rotación de personas de nivel operativo es fuertísimo. Y a veces regresamos a ver los proyectos de turismo comunitario y decimos, puchi, ¿por qué dejaron de trabajar? ¿Por qué se fueron las personas de la cocina y por qué se fueron las personas que hacían ama de llaves? Bueno, porque es normal, o sea, porque es un proceso físico desgastante, porque pueden tener otras expectativas de vida. Hay un proyecto aquí, por ejemplo, insigne en Bolívar, que es el proyecto de turismo comunitario Salinas de Bolívar, que fue iniciado por un grupo de jóvenes y lograron tener un reconocimiento internacional estupendo y todo. ¿Y qué pasó? Los jóvenes crecieron, tuvieron familias y tuvieron otras alternativas de vida posterior al turismo, lo cual también es completamente aceptable. Entonces, a mí sí me parece que es importante por eso poner en claro todo lo que significa el turismo, uno, dos, también crear y fortalecer una institucionalidad turística fuera de la institucionalidad política. Lastimosamente, algunas comunidades, por ejemplo, en el caso de Ecuador, cambian de directiva cada año. Entonces, imagínense en el vaivén político que puede tener la decisión de continuar con el proyecto de turismo comunitario o no. Y nuevamente también lo que había dicho, enrolarnos en proyectos a más largo plazo. O sea, el proyecto de capacitación es estupendo y yo apoyo proyectos de capacitación, pero si yo pienso a largo plazo,
yo debería, por ejemplo, pensar en un proyecto de becas en universidad para personas de la comunidad. Eso lo está haciendo, por ejemplo, una comunidad en Ecuador que se llama Yunguilla, y ahora, por ejemplo, la segunda generación de jóvenes que están tomando este grupo son todos universitarios graduados de gastronomía, de hotelería, de turismo, que le están dando un respiro grande. Y sobre el segundo, a ver, sobre el tema de las actividades, creo que ahí está el problema. Cuando nosotros decimos que el turismo comunitario es una actividad o algo, me parece que no, me parece que tenemos que retroceder al otro, es un modelo de gestión. Y como modelo de gestión se compara a lo público, a lo privado. Y ahí nosotros entendemos que como actividad, este modelo de gestión puede tener muchas actividades. En Ecuador hay comunidades que ofrecen, por ejemplo, turismo de sol y playa, y es turismo comunitario. Tenemos comunidades que ofrecen montañismo. Casa Cóndor en Chimborazo te ofrece la oportunidad de escalar el Chimborazo con ellos, y es turismo comunitario. También tenemos otras que se han especializado en temas de turismo cultural, ritos mágicos religiosos, etc. Entonces, a mí me parece más bien que hay que ir a un antecedente, que el turismo comunitario como modelo de gestión debe tener 3 temas. Primero, un acuerdo de lo que tengamos como comunidad, como grupo, un acuerdo. Y ese acuerdo debe ser este aval que le damos a las personas que quieren hacer turismo en ese territorio. 2, que se conozca el fin, que en ese acuerdo esté claramente explícito para qué está el turismo en ese territorio. ¿Cuáles son las responsabilidades que el turismo comunitario va a asumir con esas personas, con ese grupo, con ese conglomerado? Y por último, que lastimosamente vemos poco de eso, la rendición de cuentas. ¿Qué ha hecho el turismo comunitario por esos territorios? ¿Dónde está? De esos compromisos que adquirieron. Entonces, ante eso puede haber multiactividad. ¿Por qué no? Los territorios son diversos. Mañana puede haber una comunidad, y hay una comunidad, por ejemplo, en la Amazonía, que hace rafting con sus turistas, y es un proyecto de turismo comunitario. Pero lo importante, creo yo, es más bien en el acuerdo, en el fin y en el momento de rendir cuentas sobre lo que se ha hecho. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Como nos aprieta un poco el tiempo, le voy a dar un minuto a Viviana por si quiere añadir algo a las últimas preguntas o reflexiones, y luego Ernest también, un minutito, y así ya cerramos la sesión de hoy. Gracias. Bueno, sí, el tema de qué sucede cuando la ONG se retira, ¿no? Es todo un tema, pero también es cierto que los que han sido, en este caso, en el caso nuestro, destinatarios de las capacitaciones y demás, bueno, tienen que hacerse cargo también de posibles errores, de fallas y aprender sobre la marcha, ¿no? Claro, cada lugar tiene sus características diferentes y sus amenazas, ¿no? Quizás, bueno, el tema este de saber trabajar en el proceso antes de que en el caso de un emprendimiento de turismo comunitario esté constituido, bueno, trabajar mucho el tema de las amenazas, el tema de las oportunidades, el trabajar esta cuestión del colonialismo, ¿no? De generar instrumentos, construir entre todos instrumentos que les permita poder neutralizar el colonialismo que sigue presente hoy en nuestra sociedad. Y bueno, saber o hacerles saber que uno está ahí, a disposición en el caso de que sea necesario, de que haya algún requerimiento específico, pero también es importante por parte de las ONG saber cortar el cordón umbilical, ¿no? Saber cortar no generar lazos de dependencia, de mutua dependencia.
Y bueno, yo creo que el estar ahí, ¿no? Nosotros cuando dimos el pase al costado, bueno, estuvimos ahí, ¿no? Había cuestiones pequeñas que de pronto surgían y que venían y nos preguntaban y estábamos ahí. Pero bueno, cada ONG, como digo, cada realidad tiene sus propias características políticas y sociales, cada contexto es diferente, y bueno, cada organización tendrá que ver cómo responde a ese contexto y cómo acompaña sin generar dependencia, ¿no? Gracias. Gracias. Para decirlo en menos de un minuto, creo que el objeto de la sesión de hoy, que tenía que ver con la transferencia y la generación de conocimiento, creo que lo que hemos podido discutir pone sobre la mesa un par de evidencias. La primera es que son múltiples los actores que pueden y que generan conocimiento en torno a la actividad del turismo comunitario. Que por tanto deberíamos reconocer esta pluralidad de saberes y poder establecer diálogos mucho más horizontales entre actores distintos. Pasa también por reconocer que frente a los diálogos verticales de saberes impuestos desde fuera de las comunidades, hay procesos de apropiación, aprendizajes compartidos que generan por los propios comunitarios. Y por tanto hay que valorar mucho mejor esa capacidad que existe en las comunidades de aprender, transmitir y apropiarse de esa generación de conocimiento. Y que para ello tenemos que andar descubriendo la balada, que podemos encontrar tradiciones en las propias comunidades que nos pueden ayudar a entender mejor cómo son los procesos de aprendizaje que tienen un carácter empoderador y de fortalecimiento de las propias comunidades. Estamos condenados a seguir repitiendo fracasos y errores en las dinámicas de acompañamiento. Y muchas gracias. Gracias, Ernest, por la brevedad. Sé que es difícil, pero bueno, nosotros lo dejamos por aquí hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Disculpas por si la parte del debate al principio ha sido un poco caótica, pero bueno, vamos aprendiendo entre todos, ¿no? Entonces, solo os quiero invitar al segundo ciclo de turismo rural comunitario, que será el próximo miércoles 9 de junio a las 6 horas en España, ¿de acuerdo? Ahora son aquí las 8 menos cuarto casi, así que ya podéis calcular la diferencia horaria, y la charla será sobre incidencia política en el turismo rural comunitario. Así que muchas gracias. No sé si, Claudio, ¿quieres añadir algo para cerrar ya? No, perfecto. Agradecer a todos y a todas por estar, y sobre todo a Enrique, Ernest y Viviana por sus presentaciones, a todos los que han compartido comentarios y preguntas, y sobre todo, bueno, a Comú Travel, con Pablo Giné, y a ti como comunicadora, y os esperamos y estamos atentos para el próximo ciclo y seguir aprendiendo sobre esos temas. Así que gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Hasta el miércoles que viene. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, compañeros, muchas gracias. Me tengo que ir, de acuerdo, pero un gusto compartir esta tarde con todos. Adiós. Gracias, Carla. Hasta luego. Chao.